Muy buenas noches amigos, estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana. Queremos agradecer también que esta transmisión se hace efectiva a través del portal La Abeja, VHTV por Cable Más y ahora por Win y Conectados. En esta oportunidad presentaremos a Santiago Carranza, él es politólogo y director periodístico del Reporte. Muy buenas noches, Santiago, un gusto tenerte en este espacio. Hola Mariela, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, queremos saber un poco tu apreciación respecto a la actual circunstancia de la crisis que hay en el Sistema Nacional de Justicia y el punto que ha llegado al Congreso a establecer una comisión de fiscalización y posteriormente llegar a la situación de debatir en el Pleno la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué opinión te merece este contexto? Bueno, yo estoy personalmente completamente a favor de la destitución de los digamos, magistrados del JNJ, ¿no? Creo que de inicio es una corte que está viciada, ¿no? Que fue creada de una manera irregular. Creo que su desempeño ha sido sesgado, ¿no? Con serias, digamos, tanto faltas o faltas graves a nivel, digamos, procedimental como faltas graves de carácter político, algunas más procedimentales como la magistrada que tiene más de 75 años y no quiere dejar el cargo, ¿no? Creo que en las Fuerzas Armadas o en la diplomacia quisieran gozar, ¿no? De privilegios como ese, ¿no? Porque en todas las carreras burocráticas uno renuncia cuando establece tu ley, ¿no? Y a nivel político creo que es evidente que ha habido un ensañamiento en contra de la fiscal de la Nación. Creo que es la fiscal de la Nación que ha demostrado mayor valía y un trabajo más profesional, ¿no? Lo cual me lleva a preguntarme a mí por qué este ensañamiento contra la fiscal de la Nación, ¿no? Y creo que ahí hay terreno ya para analizar más en profundidad, ¿no? Claro, justamente este tema surge a raíz de un pronunciamiento a favor de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y un tema cuya lectura fue que justamente ellos estaban eh, interfiriendo en las funciones constitucionales del Congreso al momento de ejercer la facultad fiscalizadora contra Zoraida Ábalos. Ahí empezó todo este tema y ¿qué pasa con la Junta Nacional de Justicia? Porque hasta ese momento obviamente no estaban manejando sus funciones, todo, pero ahí comenzó digamos, a jalarse el hilo de la madeja y a sacarse más cosas y a investigarse en qué otras irregularidades habían incurrido los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Para ti, ¿qué es lo que más te llamó la atención? Dijiste, no, definitivamente tienen que ser destituidos. ¿Qué es lo que para ti más te pareció que era inaceptable? Creo que la Junta Nacional de Justicia es una institución tomada, una de varias más, por un grupo de poder que se presenta como políticamente correcto, como democrático, pero si uno analiza el discurso que tienen en profundidad, es un grupo de poder denominado, digamos, la izquierda caviar, Uh -huh. eh, muy autoritario, ¿no? De formas muy autoritarias. Y el hecho de que se critique que el Congreso ejerza su capacidad de fiscalización política, como en el caso de la fiscal Soraya Ábalos, habla de que ellos no creen en los mecanismos de check and balance propios de cualquier democracia, Uh ¿no? -huh. Entonces, si no creen en los mecanismos de check and balance, si no creen que el Congreso tiene una capacidad de fiscalización, no están ni creyendo en los estamentos básicos de la democracia que se originaron en la Revolución Francesa y en la independencia americana, pero tampoco creen en los artículos más básicos de la Constitución sobre el Congreso de la República, ¿no? Y creo que el simplemente hecho de tener una noción autoritaria
y pretendida, digamos, súper leguleyas todas sus posturas, ¿no? En base al pie de la letra, no era interpretación de la norma en profundidad. Creo que el simplemente hecho de estas posturas autoritarias hace que se amerita una investigación sobre en manos de quién está esta entidad tan importante dentro del sistema de justicia, ¿no? Había un alcance que vi el otro día, entrevistaron a Domingo García Belaunde y decía que este tema de las faltas graves que requerían que los miembros del Congreso precisen en qué falta grave se había incurrido, al margen de la regulación específica, señalaba que el solo hecho de hacer un control político, ¿no? Por la falta incurrida en ese tema de exceder los 75 años y querer permanecer a pesar de que no han habido fallos del Tribunal Constitucional en ese sentido de que no puedes permanecer más allá del tiempo establecido en la norma, en este caso en la Constitución, definitivamente hace que también puedan los miembros del Congreso ejercer su función fiscalizadora y de control político, ¿no? Ese es un tema que cuando salió toda esta situación de la Junta Nacional, los medios caviares, obvio, y toda esta agenda, esta narrativa que ellos señalan al unísono para justificar que ha habido prácticamente un golpe por parte del Congreso, se han ido hasta a donde el Mar, a la OEA, han hecho todo un mecanismo para que la Comisión Interamericana también se pronuncie, o sea, todo un tinglado y un engranaje nacional e internacional para que su narrativa mediática también trascienda a organismos internacionales que de alguna manera u otra nos conminen a actuar de acuerdo a como ellos tienen su agenda prevista, ¿no? Y lo más grave es que cuestionan y ningunean el papel del Congreso. Y creo que es importante que la ciudadanía, en ese sentido, al margen de los cuestionamientos que pueda haber sobre ciertos miembros del Congreso, como institución tenemos que respaldarla y, digamos, confiar en la función fiscalizadora que ahora están haciendo. ¿Qué opinión te merece la función que está desarrollando ahora el Congreso respecto a este tema de fiscalización? A ver, yo tengo un conflicto de interés personal con las personas que están investigando en el Congreso, son familiares míos. Eh, entonces yo me gustaría hacer más un comentario sobre lo que mencionaste del tinglado internacional. Uh -huh. Por ejemplo, la Corte Interamericana es una corte eh, que tiene mandato vinculante en el Perú y creo que a través del tiempo ha ido demostrando que no es una corte con legitimidad de ejercicio, ¿no? Y ahí podemos ver el reciente tema de el caso de Pedro Wilcatexe, ¿no? Uh -huh. En el que se estableció sin ningún, digamos, escrutinio en la realidad histórica ni en una investigación penal en profundidad que la familia debía recibir reparaciones porque el Estado no actuó correctamente, o sea, porque el Estado hizo justicia militar, ¿no? O utilizó la justicia militar en la época del conflicto. Entonces, es claro que hay una argolla, yo lo veo como una argolla a nivel nacional que se ve desde las universidades, digamos, peruanas, porque este señor Aldo Vázquez de la JNJ contrata a sus subordinados y luego y el subordinado es el que le arma el examen y solamente contrata gente de su universidad y así en general la argolla tanto de la católica como en este caso de la Ruiz de Montoya, que son universidades muy tiradas a la izquierda, se van contratando entre ellos, ¿no? Que es un proceso, digamos, que se puede dar en otros rubros, hay otro tipo de argollas, pero en este caso, sobre todo en entidades que tienen que preservar el orden democrático, pueden terminar siendo perjudiciales, ¿no? Porque hay una lógica patrimonialista y no una lógica burocrática real dentro de las instituciones, ¿no? Y bueno, esta argolla tiene sus referentes internacionales, ¿no? Eh, en la Corte Interamericana ya sabemos qué clase de candidatos peruanos suelen ir, Uh ¿no? -huh. Todos son de la Católica y todos, por la gran mayoría, han trabajado en la comunidad andina de juristas con Diego García Sayán, ¿no? Entonces, es una argolla que va desde abajo hasta muy arriba
es una argolla estamental, podríamos decir, y que manejan con una lógica patrimonial varias instancias, digamos, de carácter judicial, las cuales, por supuesto, solamente, las cuales, por supuesto, ninguna es una instancia de creación de riqueza, ¿no? Porque esta argolla no tiene empresas, no tiene creación de riqueza, ¿no? Sobre todo succiona entidades con presupuesto estatal. Justamente de eso conversábamos en una entrevista que sostuvimos hace poco con el doctor Ernesto Álvarez Miranda, que tenía la misma apreciación. Esta gente termina la carrera y lo que hace es inmediatamente enquistarse en uno de esos organismos y empezar a vivir de eso. O sea, su raciocinio va en función de cuánto pueden absorber de esta institución en términos de un contrato laboral, una consultoría, y van siguiendo pues un patrón, pero ninguno de ellos pues va a lo que cualquier abogado haría en la expertise profesional normal, o sea, de quizá buscar hacer un estudio de abogados o desarrollar su carrera de una manera privada, o no, ellos tienen ya todo un esquema de un modo vivendi, ¿no? Y entre ellos pues se articulan y todo, pero gracias a la función fiscalizadora justamente del Congreso, podemos ver que intentar que este sistema de justicia sea transparentado, que el acceso a la designación de jueces fiscales sea ejercido de una manera totalmente transparente y que no le quepa duda a la ciudadanía y al sistema democrático en general que están accediendo a estos puestos los mejores jueces y fiscales que hay a través de una meritocracia y no a través de esta argolla. Lamentablemente, tanto cuestionaron al Consejo Nacional de la Magistratura que la Junta Nacional de Justicia ha caído en los mismos errores y peor aún, sabemos que el origen de esto fue justamente el gobierno de Martín Vizcarra, que ahora vemos pues que ha sido muy funcional la Junta Nacional de Justicia porque hasta ahora lamentablemente este señor no está donde debería estar, que es en la cárcel por todos sus procesos penales que tiene pendientes. Cambiando de tema, el tema del orden interno. ¿Cuál ha sido tu impresión, tu primera reacción cuando has visto este video, que imagino que porque lo han corrido por redes sociales, de estos venezolanos amenazando a la vida de compatriotas? ¿Y cuál es tu sensación respecto a la situación del orden interno en el Perú? Bueno, el video de este grupo ya que podría considerarse paramilitar, ¿no? Porque salen con evidentes armas de guerra, los gallegos, ¿no? Que está relacionado a la mafia transnacional del Tren de Aragua, creo que es una imagen que representa a los niveles que se está llegando, los niveles de dejadez, ¿no? Porque un Estado que tiene niveles de prevención a niveles de seguridad y orden interno, no deja ni siquiera que, uno, que entren esas armas de carácter ilegal, dos, que se conformen estos grupos de arranque, ¿no? No, el trabajo de inteligencia sirve para la prevención. Ahora va a servir para la desactivación, pero un Estado que funcione, una política de inteligencia, un sistema de inteligencia, lo hubiese desactivado de arranque, en el estadio de formación. Entonces, claro, en el Perú no se ha estado haciendo nada. O sea, hemos tenido una crisis en el quinquenio anterior en el que hubo 5 presidentes o 4 presidentes de 5 años, uno más inútil que el otro, y después vino el fin, el acabose, ¿no? Que era el gobierno de Castillo, en el que los ministros del interior se cambiaban si es que no, prácticamente, si no querían mantener a sus sobrinos, a sus familiares fugitivos, cambiaban al comandante general y cambiaban al ministro del Interior, ¿no? Creo que hubo 10 comandantes general de la policía durante el gobierno de Castillo, en año y medio de gobierno, porque era muy simple, el tema era muy simple, ¿no? Si no acatas lo que yo quiero, voto al comandante general de la policía, ¿no? Entonces, claro, esto es un resultado, uno, de la migración, digamos, y dos, de que ha estado tan manoseada la política de orden interno, se han reducido los estándares, han habido reformas perjudiciales dentro de la policía, como pasó con Francisco Sagasti y compañía, Yes. desde Toledo, que claro, evidentemente este iba a ser el resultado, ¿no? Lo mismo si comenzamos a cambiar el presidente de BCR 10 veces en año y medio, la política monetaria va a ser un desastre, ¿no? Por algo mantenemos a quien ha sido exitoso.
Y creo que en claro. general las entidades estatales, bueno, es diferente la lógica del BCR a la policía, ¿no? Pero creo que lo que hay que favorecer es la estabilidad institucional, sobre todo si hay cosas que están funcionando. Entonces, Ujú, bueno, ¿qué inversión me da? Que es culpa de los políticos. Es ujú, completamente culpa de los políticos y culpa también de una policía que es renuente al cambio, que no ha tenido el cambio que necesita, porque este año se ha incrementado 7% el presupuesto de la policía. Es un problema de ejecución, ujú. ¿no? Evidentemente tampoco tiene el nivel de presupuesto de una policía europea, pero el presupuesto está, al Estado peruano no le falta presupuesto. El tema es Quizá no capacidad de es el ejecución presupuesto, y capacidad claro. también de gasto, ¿no? Entonces, Ujú, ¿qué creo que ya estamos llegando a una situación en la que ya se desbordó, ¿no? La capacidad operativa de la policía. Y si no se hacen planes especializados para controlar la situación de una buena vez y violentos, esto va a seguir empeorando, ¿no? Y esa pantomima de estado de emergencia es una pantomima, o sea, los regímenes de excepción son regímenes de excepción, ¿no? como, Esto se combate con inteligencia, esto se combate con planes especializados. Eh, no son herramientas de política pública los regímenes de excepción, ¿no? Yo sí estoy a favor de que cuando hay un estado profundo hay que utilizarlo, pero no es que los uso porque me da la gana, ¿no? Por algo ujú. son excepción a los derechos fundamentales, varios derechos fundamentales. Se dijo desde un principio que esto de declarar estado de emergencia en ciertos distritos era una burla, ¿no? Porque realmente, obviamente, los criminales van a saltar de distrito a otro y ahora estamos viendo los resultados, ¿no? Como he leído en un artículo que ha publicado hoy Fernando Araspigliosi, no es el plan Dina Boluarte, sino el plan Hueviarte, ¿no? O sea, suena fea, pero lamentablemente es así, porque nos ha estado tonteando y no han tomado acciones concretas y vemos el resultado que ahora tenemos y esa sensación de inseguridad ciudadana, de indefensión frente a este peligro latente, realmente es insostenible. Si tuviera la oportunidad de que la presidenta te escuchara, ¿qué le dirías? Le diría que ya tiene que hacer un cambio radical en su gobierno, pero no solo un cambio de ministros y convocar a gente nueva, sino ella tiene que tener un cambio de mentalidad sobre cómo quiere conducir al país. Uh Si -huh, ella se ha visto, digamos, ahogada, yo creo que ella está ahogada por las mieles del poder, está pensando más en las frivolidades y le ha encargado al gobierno a Otárola y a una capa de inútiles que la están engriendo, como Ana Cecilia Gervasi, que en lugar en la complicada situación diplomática que le tocó asumir, hay que decirlo, ¿no? O sea, en lugar de sentar posiciones de política pública fuertes en un contexto particular y hacer que la presidenta Boluarte, digamos, adquiera una legitimidad internacional con posturas serias, lo que han hecho es que la presidenta vaya como un lobista más de cualquier congreso a tomarse fotitos en pasillos. ¿Eso es un jefe de Estado? ¿O es qué clase de política o diplomacia presidencial es esa? ¿Qué clase de política exterior tiene eso dentro de su fundamento? ¿No? Entonces, y el ministro del Interior ha mostrado resultados. ¿Por qué mantiene al ministro del Interior? ¿Por qué mantiene al ministro de Defensa? ¿Por qué mantiene a primeros ministros o incluso al ministro de Economía si toda la situación en cuestión de política pública se está deteriorando? ¿No? Entre hoy y mañana tendrá que jurar un nuevo canciller. Ella tiene la oportunidad de cambiar su gobierno, ya va a cumplir un año. Hasta los gobiernos más estables cambian algunos ministros para darle nuevos bríos a los gobiernos, ¿no? ¿Crees Tampoco que si sigue así, crees que tendría la posibilidad de llegar al 2026 si no hace cambios radicales o el tema puede adelantarse? yo creo que el deterioro del gobierno y el deterioro institucional del Estado en general hace poco viable de por sí la permanencia de los gobiernos, y eso ha sido una muestra de lo que ha pasado en los últimos años.
Ahora hay un dique de contención a ese deterioro y a esa impopularidad también, que es que este Congreso no se quiere ir por nada del mundo. Si cae Boluarte, cae el Congreso. Ujú, Entonces, es como que está conteniendo, el Congreso es la tapa de una gaseosa que se ha movido mucho y si la ujú, abres, estalla, ¿no? Por hacer una analogía que me acabo de inventar ahorita. ujú, No sé cuánto tiempo va a poder taparse esa ebullición, sobre todo si el gobierno se sigue deteriorando y no muestra capacidad de gestión. ujú. Entonces, puede llegar a 2026, pero definitivamente en malas condiciones. Y también puede caer, el futuro es impredecible, ¿no? Hay que ver los escenarios. Yo creo que Ujú. hay dos escenarios. Cae en un tiempo, no va a caer mañana ni en un mes, puede caer en un año, etcétera, cuando la legitimidad de ejercicio ya sea muy baja, o llega el 2026 como el gobierno más impopular de la historia de la República, con niveles de aprobación como los de Toledo en el 2004 o 2005, Pero ya ¿no? está bajísimo, ¿ah? Ya está con un nivel bien bajo de aprobación el gobierno de Dino. Sí, pero todavía en el AVE hay ciertas personas, en los sectores socioeconómicos AVE hay personas que con tal de tener estabilidad, digamos, y no digamos, una política cambiante, eh, la van a aprobar y la van a sostener, mientras que las clases sociales más precarias, como el CDE, van a aumentar su descontento y su repudio hacia el gobierno, ¿no? Y no es una cuestión ideológica, ¿no? Es una cuestión de sociología, ¿no? De cómo está funcionando la sociedad en el Perú y cómo están funcionando las encuestas, ¿no? Ahora, ella puede cambiar la situación, ¿no? Ahora, no sé si tiene la capacidad, ¿no? Yo creo que tiene que convocar a gente de mayor capacidad. Ujú. Santiago, yo felicito de por sí tu juventud y también que te hayas dedicado a ser politólogo, ¿no? Realmente es un despertar para generaciones jóvenes que realmente quieren tomar acción sobre el sistema político del país y dar su opinión, dar sus aportes. Respecto a la educación universitaria a profesionales jóvenes como ¿tú has sentido que en algún momento han habido profesores que han estado ideologizados o han querido orientarlos en ciertas corrientes políticas? Sí, completamente, pero yo también soy un mal ejemplo, ¿no? Porque yo estudié en la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica, o sea que probablemente, y en ciencia política, ¿no? Así que en todas las clases se hablaba de política y todos los profesores tenían un corte centro-izquierdista, ¿no? Tampoco voy a decirles, no eran ultra, no eran proterrugos, ¿no? Pero Pero ¿les eran imponían progres. a ustedes esa orientación o dejaban que ustedes de alguna manera llegaran a sus propias conclusiones? Había de todo tipo de profesores, pero sí había un sesgo evidente, ¿no? Había un sesgo evidente y ciertas currículas. Habían profesores que sí eran gente respetable, ¿no? Pero eran la excepción. Y habían currículas de curso que estaban llamadas a formarte en un pensamiento en específico completamente ideologizado, ¿no? Pero además ese es un problema de carácter transnacional, ¿no? Porque cada día se vuelve más totalitario el pensamiento dentro de las universidades, sobre todo de las mejores universidades del mundo, que son las que terminan eh, influenciando a las demás, sobre todo en términos políticos, porque claro, o sea, la Universidad de Harvard es una universidad súper importante y nadie le va a discutir el nivel de profundidad científica que tienen en áreas como medicina, ingeniería, eso está fuera de discusión, es de las mejores del mundo, ¿no? Pero claro, en carreras donde todo es mucho más subjetivo, como las ciencias sociales, las humanidades, sí imponen una visión que va por más allá de lo científico y no contratan gente que piensa diferente. Eso es una política de las universidades. Y ya se crea un pensamiento único que ha sido Lamentablemente parece que ese tema también se ha tomado en la contratación de muchos ministerios y muchas áreas del sector público, donde obviamente van contratando a jóvenes o a profesionales que tienen cierta orientación política. No, por supuesto, de nuevo, son las argollas, ¿no? Ujú. Son argollas, se contrata entre amigos, se contrata al cuñado, como puede pasar en cualquier profesión o en cualquier espacio dentro de una sociedad, pero claro, hay entidades en las que ser meritocrático no solamente es lo esperable, sino es lo que se le pide socialmente. Entonces, Ujú. en tu empresa particular, si ya eres una persona que no entiende de economía, si tomas decisiones que no son eficientes, ¿no?
pero y en entidades públicas es simplemente, yo creo que hasta, no sé, tú eres la abogada, pero podría en ciertos casos configurar hechos delictivos, ¿no? Eh, Obviamente hay muchos procesos que se dan supuestamente casi en las entidades públicas, pero que ya tienen nombre y apellido. Se dice que es así, tienen una mecánica de tal forma para filtrar a que llegue a ciertos puestos personas que ya se designó previamente quiénes van a acceder a ellos. Lamentablemente es así. No eso es tengo pruebas obvio. para decirlo, pero es algo que es un comentario que se lee entre voces, ¿no? O sea, entre líneas se lee que es así. Es lo mismo que el Club de la Construcción. Lanzan los concursos para mis cinco amigas constructoras y tú haces esta carretera, yo a la siguiente, yo a la otra. Yo creo que eso se da en todo el estado. Un caso que ha estado, que ha sido bastante evidente y desde el Congreso se plantea reformar es el tema de la DAFO y los subsidios para el cine. Eso eran contratos con nombre propio. No eran, perdón, concursos con nombre propio para tres o cuatro productoras y dos o tres cineastas, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, Salvador del Solar es el último que ha ganado un subsidio, lo cual Sí. no se me hace ya sorpresivo, ¿no? Porque Este modus operandi se da en varios sectores del sector público, ¿no? claro, Ujú, desde la mega corrupción de el sector transporte hasta un tema cultural de un municipio. ujú. Te agradezco bastante por tu participación en este programa y un mensaje para todos los seguidores de tu espacio, que continuamente venimos siguiendo justamente las actualizaciones permanentes y nos tienes totalmente informados. No, muchas gracias Mariela por la invitación. Invito también a todos tus espectadores a que nos sigan al diario El Reporte. Pueden entrar a través de elreporte.p o síganos en Twitter como reporte-perú. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a ti. Esto ha sido todo en este espacio y nos vamos al siguiente programa en Conversando con Mariela Bianchi, gracias a la plataforma de la Coordinadora Republicana. Muy buenas noches.